Estamos en directo, pues bienvenidos a otra sesión leyendo Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Pues tengo la intención de que hoy terminemos este libro, así que vamos a darle, vamos a retomar con el capítulo 13. Pues hagamos un viaje juntas. Aproximadamente 2 semanas después de nuestro reencuentro, la tía Momoko soltó de improviso esa propuesta. Conozco un sitio precioso en Okutama, añadió con los ojos brillantes. Asentí con la cabeza, aunque me dejó un poco pasmada. Hay una montaña enorme que tiene un santuario histórico en la cima, hay unas vistas fantásticas, el aire es puro, una maravilla. Podríamos quedarnos a dormir en uno de esos coquetos hostales y tomárnoslo con calma. Un bonito viaje de mujeres, ¿qué opinas? Nos imaginé en ese viaje a las 2 solas y empecé a preocuparme. Me sentía totalmente en manos de Momoko, pero me sostuvo las manos y me miró como alguien que no iba a aceptar ninguna respuesta que no fuera un de acuerdo. Habían pasado 2 semanas desde que nos vimos en la librería Morisaki, 2 semanas en las que me hice ver bastante. Obviamente por petición de mi tío, que quería averiguar qué pasaba con su mujer. Solía ir por las tardes después del trabajo, así que me la cruzaba a menudo. Ella estaba contentísima de verme y me esperaba con unos manjares deliciosos. Preparaba de todo en esa cocinita que a mí me parecía siempre demasiado pequeña. Guiso de algas, carne con tofu, pescado marinado, sopa de pulpo y rábano, párpada a la parrilla, sopa de miso con hojas de rábano y nabo rebozado. Echaba muchísimo de menos la comida casera, y de hecho ese era el único motivo por el que seguía visitándola tanto. La llamaba en el descanso para comer, y ella, como una mujercita adorable, me preguntaba ¿qué te preparo para cenar? Y yo le pedía lo que se me antojaba. Un día ya le empecé a insistir en dividir los gastos y ella aceptó en dejarme pagar la mitad de lo que costaban los ingredientes. Tomaba nota de lo que quería comer y me decía, dalo por hecho. Cada vez que me veía frente a la mesa llena de comida, no podía hacer otra cosa que decirle cuánto me gustaba cada uno de los platos que hacía. Tú sí que sabes apreciar la buena cocina, Takako? Me decía la tía Momoko, aunque ella comía el doble que yo. La verdad es que no llegaba a comprender cómo una mujer tan pequeña podía comer tanto. Pues sí, ¿qué le voy a hacer? Respondí en una ocasión mientras el tacuán crujía entre mis dientes. ¿Tú no cocinas? Alguna que otra vez sí, pero casi siempre me conformo con pasta. Casi nunca cocino platos como estos. Pues eso será un problema si empiezas a salir con alguien. ¿Cómo? Realmente nunca había cocinado para un hombre. Era algo que me avergonzaba y hasta ahora había hecho lo imposible por evitarlo, aunque en general me faltaba experiencia con los hombres. Los hombres son criaturas simples. Puedes conquistar a cuantos quieras con la cocina, dijo Momoko riéndose. Añadió que me enseñaría si lo deseaba, pero como era una negada para las relaciones, de momento sería yo quien se dejaría conquistar por su cocina. Obviamente no había olvidado el favor que me había pedido mi tío, y de vez en cuando intentaba sonsacarle algo, pero la tía Momoko siempre lograba escurrir el bulto. Incluso si le hacía preguntas directas, ella siempre se escabullía con respuestas como bueno, quizá. Como era una persona a la que nunca le faltaban argumentos, lograba desviar la conversación hacia donde quería, y encima, cuando me ponía delante la comida, me olvidaba de todo lo demás. Siempre pasaba lo mismo y no conseguía descubrir nada nuevo. Conseguí sacarle alguna cosita. Momoko solía hablar de más cuando iba, pues, achispada, así que le hacía beber de vez en cuando. Quedó huérfana de ambos padres cuando era pequeña y la criaron sus tíos en Niigata. Al acabar el instituto empezó a trabajar en una fábrica y al cumplir 21 años vino a Tokio por su cuenta y se enamoró de un promotor cámara. Aquí necesité preguntarle si lo decía en serio. Él se mudó a París por su trabajo y ella lo siguió sin decirle nada. Hay que admitir que tenía agallas. ¿Qué quieres que diga? Era joven, una chiquilla ignorante. Para mí solo existía él. Más tarde descubrí que tenía mujer e hijos en Japón, así que ahí acabó todo. No hubiese sido capaz de construir la familia de mis sueños a expensas de otra. Fue entonces cuando Momoko, destrozada por ese desengaño amoroso, conoció por casualidad al tío Satoru. Al principio se sentía responsable de él y empezó a cuidarlo, pero con el tiempo se dio cuenta de que lo amaba. No tenía ni idea, respondí, completamente sorprendida por su historia. Ella se encogió de hombros y dijo, Satoru es un poco receloso con mi pasado, por eso evito hablar de ello. Ahí me quedó claro que Momoko conocía el motivo de mis visitas. Una noche, cuando nuestras cenas ya eran rutina, mi tía estaba bebiendo sake y me preguntó con una risita, Takako-chan, Satoru te pidió que vinieras, ¿verdad?
Ay, pues ¿a qué te refieres? Dije, actuando muy mal en un intento por esconder mi incomodidad. Pero fue inútil. Momoko me pellizcó la mejilla con una expresión de satisfacción. Sé muy bien cómo piensa Satoru, y tú no tienes precisamente debilidad por mí, Takako, ¿o me equivoco? Sentí cómo me estiraba la mejilla y el corazón me iba a mil. Se había percatado de todo. Era cierto que en el fondo no me sentía del todo a gusto con ella. No era que no me cayese bien, pero si alguno me preguntase, tampoco podría decir que me resultara simpática. La verdad es que diría que adoraba su cocina. Es cierto que había algo en ella que se me escapaba. También se me escapaban cosas de mi tío Satoru, pero con Momoko era diferente. A pesar de todas las horas que pasábamos juntos, era como si la distancia entre nosotras no se acortase nunca. A veces sentía que éramos dos cauces en paralelo cuyos intentos de acercamiento eran imposibles. Mientras intentaba encontrar una respuesta, mi tía soltó una carcajada y dijo: No pasa nada. A mí tú me caes muy bien. Me gusta mucho tu sinceridad. Esa incapacidad de mentir. Me encantaría tener un alma tan pura como la tuya. Mi alma no es para nada pura. Sentí cómo me tomaba el pelo, así que corté por lo sano. Pero Momoko insistió en que era cierto y no sé por qué, su voz me pareció triste. Yo, por el contrario, no hago otra cosa que mentir. Bajó la mirada. Durante un segundo pude ver la melancolía en su rostro. Por primera vez tuve la impresión de haber provocado algo en ella, pero duró un instante. Inmediatamente transformó su expresión para ponerla de siempre y cambió el tema. Bueno, ¿hacemos ese viaje entonces? Todavía no es temporada de Momiji, pero si encontráramos menos gente y podremos ir tranquilas. ¿Cómo te las apañarías con el trabajo? Me acosaba a preguntas. Diría que bien, la agencia es bastante flexible. ¿Vamos entonces? Bueno, vale. Al principio había pensado en rechazarlo, pero recordé esa expresión de melancolía y no fui capaz, así que acepté. En ese momento sentí algo, aunque no sabría decir el qué. No fue una emoción propiamente dicha, fue como una señal difícil de interpretar que no podía dejar pasar. Antes de que saliese el tema del viaje, Wada y yo nos habíamos vuelto a ver un par de veces en el Suboru. En ambas ocasiones yo regresaba de la librería y él seguía ahí, así que era cierto que iba a menudo. Estaba sentado en la misma mesa que la primera vez y, como entonces, miraba a través de la ventana con la barbilla apoyada sobre la mano. Ni siquiera yo estaba segura de querer verlo de nuevo. No es que fuese esperando encontrármelo, pero cuando vi su figura de espaldas al entrar, pensé, ahí está. Cada vez que lo saludaba se sobresaltaba, como si lo hubiese despertado de una pesadilla. Después, tras haberme observado durante unos segundos como si quisiese asegurarse de algo, me devolvía el saludo. Me invitaba a que me uniese a él y empezábamos a charlar. Hablábamos de tonterías, pero me sentía bien. Un día salimos antes del cierre y fuimos a pasear por los alrededores del Palacio Imperial. Pues hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Dado que no habíamos intercambiado números, no estábamos seguros de si volveríamos a vernos, pero siempre nos despedíamos así. La tercera vez no lo vi. No fui allí adrede buscándolo, pero me decepcioné un poco y me puse triste. Me dije que sería raro encontrármelo siempre allí. Esa noche me senté en la barra y le pregunté por él al propietario que, habiéndonos visto hablar en otras ocasiones, entendí enseguida a quién me refería. Ese chico es un poco distante, ¿no? Viene todas las noches desde hace poco. No recuerdo si venía antes. No es que sea distante, es reservado, lo corregí. Disculpa, pues. ¿No viene para verte a ti, Takako? Preguntó descaradamente Takano, que estaba cerca. A juzgar desde aquí hacéis buena pareja. Lo miré con la boca abierta y me apresuré a negarlo todo. ¿Pero qué dices? Pero ¿por qué te lo tomas mal? Y tú no te metas en donde no te llaman, le reprochó el propietario. Perdone, murmuró Takano mientras se iba. Mientras me llevaba el café a los labios, reflexioné sobre lo que había dicho Takano y me dije a mí misma que era una estupidez. Pero, ¿y si tuviese razón? Wada era un hombre agradable, simpático, educado, divertido, sin contar con que era un gran lector. No era presumido ni grosero. Seguro que gustaba mucho a las mujeres. ¿Y yo qué? Me percaté de que el dueño me estaba observando. Deberías quitarte la manía de mirar a la gente. Te arriesgas a caerles mal, sobre todo a las mujeres. El propietario se echó a reír y desapareció por la cocina como había hecho Takano.
Se me habían pasado las ganas de reflexionar, así que me puse a leer el libro del que me había hablado Wada, sobre la colina. Lo encontré por casualidad en una estantería de la librería una de las veces que fui a visitar a Momoko. Cuando mi tío vio que le estaba echando una ojeada, me dijo: como libro no es gran cosa, pero le respondí que me daba igual. Le pagué 100 yenes y me lo llevé. Eran apenas 200 páginas que leí de un tirón esa misma noche. Parte en el Suboru y parte en casa antes de dormir. La narración de un amor que acaba mal, tal y como lo había descrito Wada. Tokio en los años de la reconstrucción posbélica, el protagonista es un escritor sin dinero que se llama Ida Matsugoro, quien conoce a Ukiyo, camarera de una cafetería en una calle en pendiente. Se enamora de ella a primera vista. Al principio, ella no se percata de él, pero poco a poco, al verlo todos los días en la cafetería, intuye sus sentimientos y se enamora también. Todo parece ir bien entre ellos, hasta que Ukiyo se ve obligada a contraer matrimonio con el hijo de un rico empresario para salvar una deuda de su padre. Matsugoro, sin esperanza alguna, no puede hacer nada por evitarlo. Colmado de desesperación y soledad, se refugia en la escritura con la única esperanza de hacerse un hombre gracias a sus novelas y poder reconquistar así a Ukiyo. A los 30, Matsugoro logra finalmente el éxito que tanto había buscado, pero poco después se entera de que Ukiyo había contraído una enfermedad muy contagiosa y había muerto. Desde ese momento el hombre se entrega al alcohol, a las mujeres y a las drogas. Esa vida descuidada acaba afectando a su salud, pero él sigue sin ser capaz de olvidar a Ukiyo y sigue yendo cada día a la cafetería donde se vieron por primera vez, hasta que un día de invierno, volviendo de la cafetería, tose sangre y pierde el conocimiento. La última imagen que ve es la de Ukiyo. La historia de este amor triste y obstinado me marcó, y al acabar la lectura estaba totalmente conmovida. Las lágrimas caían sobre las páginas dejando grandes manchas. Me dormí bajo el futón pensando que Wada debía de ser alguien verdaderamente romántico. Esa noche soñé que era la dueña de la cafetería de la novela que convencía a Ukiyo de que se quedara con Matsugoro. Capítulo 14. ¿Por qué van a hacer un viaje juntas? La noche antes de irnos recibí una llamada de mi tío cuando estaba sola en la oficina. Dijo que Momoko le había hablado sobre nuestro viaje y añadió que sí, que me había pedido que indagase, pero que no era necesario llegar tan lejos. Estábamos hablando y casi sin darnos cuenta ya estábamos planificando el viaje. Le conté por encima sin ser capaz de decirle todo detalladamente. Conozco a Momoko, habrá sido cosa de ella seguro, replicó, cortante. ¿Que no, de verdad? ¿Segura? Sí, es más, te traeré algún regalito ya que te doy tanta pena. Llegados a ese punto mi tío desistió. Si estás cómoda con esto, yo también lo estoy. Quería preguntarte otra cosa. El señor Sabu no para de venir a la librería diciendo que quiere ver a Momoko. ¿Puedes decirme qué pasa? Me acordé del numerito que hizo en el Suboru y me eché a reír. Nada, se ve que le quiere decir 4 cosas. ¿Qué? Se sorprendió mi tío. Pero si Momoko lo pondría en su lugar en menos de lo que canta un gallo y lo haría huir a toda velocidad. Con personas como Sabu es capaz de dar lo mejor de sí misma. Sí, la verdad es que sí terminaría así. No me era difícil imaginarme la escena. Y tanto, pondría la mano en el fuego. De todas formas, Sabu viene siempre ya pasado el mediodía, cuando ella se va. Así que nunca se encuentran y él se enfada. Ya. Me pregunté que dónde está, pero yo no le respondo. Bueno, no es una niña, puede ir a donde quiera. Total, siempre vuelve al final. Sí, eso es cierto, pero en cualquier caso no debes sentirte obligada a ir con ella si no te apetece. La verdad es que no entiendo por qué te he invitado, refunfuñó para sí mismo antes de colgar. Esa noche, tras el trabajo, decidí pasarme por el Suboru. Ya eran más de las 9 y no tenía tantas ganas de volver a casa. Cuando llegué, el local estaba lleno y la mesa en la que normalmente se sentaba Wada estaba ocupada por 2 chicas. Encontré una mesa libre y me puse a leer Amistad, la novela de Mashunokoji Saneatsu, que había comprado con la idea de llevarme al viaje, aunque no lograba concentrarme. Sin querer, cada vez que alguien entraba, miraba hacia la puerta para ver si era Wada. Una veintena de páginas después, Wada llegó de verdad. Lo saludé y vino enseguida a sentarse a mi lado. Mientras veía cómo se acercaba, me dio una sensación extraña.
Era como si hubiese perdido algo de color. Esperé a que se sentase y le pregunté: ¿estás trabajando mucho? Todo lo contrario, no tengo nada que hacer, respondió, pero en su cara se podía ver que estaba cansado. Nos quedamos en silencio. Normalmente el silencio no me incomoda, pero aquella vez me pareció casi insoportable. Las palabras de Takano me vinieron a la mente y las ganas de hablar se me fueron del todo, hasta que se me ocurrió una idea y dije con una gran sonrisa: por cierto, he leído sobre la colina. Wada no mostró especial interés y se limitó a murmurar: oh, ¿de verdad? Me entristeció porque estaba segura de que no sé, como que le haría más feliz saberlo. Es una historia manida, ¿no crees? Dijo con un hilo de sarcasmo en la voz. Todo lo contrario, me ha gustado mucho. Pero la idea de esperar a una persona toda la vida no es nada realista. Sí, sobre eso quizá tengas razón. Bueno, al menos para mí, o para ser más concreto, es algo un poco inquietante. ¿Cómo? Respondí sin entender qué quería decir. Pero Wada siguió. La traje aquí en nuestra primera cita. Ese sitio también le gustaba. Y volvimos bastantes veces, pero por eso le dije que le esperaría aquí. Si cambias de idea, aquí estaré, le dije. Pero no fue hasta hace 2 días que me mandó un correo. Es algo un poco inquietante. ¿Por qué no lo dejas estar? Me escribió. Por fin lo entendí todo, pero ¿por qué? Podría habérmelo dicho desde el principio. No debería haberse forzado a hablarme. Le estaba esperando a ella, a esa preciosa chica con la que había estado en la librería, como Matsugoro espera a Ukiyo. Por eso le apasionaba tanto esa novela y no paraba de releerla. Ahora estaba todo claro. Me lo repetí varias veces. No estaba triste porque en el fondo de mi corazón sabía que Wada no sentía ese tipo de interés hacia mí, pero me sentí tonta por haberme hecho ilusiones. Quizás había dicho algunas cosas que dejaban a entrever algo más por su parte. ¿Señales de deseo o de un interés romántico? No. Wada me escuchaba amablemente y yo me aprovechaba. Al final era solo yo quien hablaba siempre de mí misma, algo que me hacía sentir muy bien. Cuando me di cuenta me sentí algo culpable. Perdóname, de seguro te estoy aburriendo, dijo Wada al verme sumida en mis pensamientos. Negué enérgicamente con la cabeza. No, perdóname tú a mí. ¿Y por qué te disculpas? Por nada en particular. ¿Mm? Me hubiera gustado decirle alguna excusa mucho más elaborada, pero me contuve para evitar que me confundiese con una psicópata. Tenía que cambiar de tema. Al menos eso era lo que me decía mi parte racional, porque en realidad quería hacerle más preguntas sobre su situación. Así que estabas enamorado de esa chica, ¿eh? Dije para arrepentirme un segundo después. Wada se rió un poco. ¿Sabes? Yo puedo llegar a ser muy infantil y las personas que me conocen de hace mucho se acaban hartando. Pero algo sí que he sacado en claro. Ella y yo siempre fuimos muy diferentes. No podía funcionar. Solo que yo me había empecinado. Es cierto que me gustaba, pero no era la mujer adecuada y debería haberlo aceptado. Pero no fui capaz. Siempre me he considerado una persona lúcida, racional. Pero he podido ver que una parte de mí se deja llevar por las emociones. Nunca lo hubiera imaginado. También podría haberse ahorrado todo ese autoanálisis. Realmente era un tipo extraño. Bueno, para mí tú eres una magnífica persona, Wada, le dije en un intento por reconfortarlo. Busqué palabras mejores, pero no las encontré. Por lo menos eran sinceras. Wada era una magnífica persona. Gracias, tienes razón. Soy una gran persona, no lo dudo. El problema es que me han llegado a decir: eres una magnífica persona, pero no eres interesante. Y se echó a reír. Algo irritada por la falta de tacto de la chica, respondí: ¿y eso no te parece un poco, excesivo? Obviamente no había sido capaz de ver la mejor parte del carácter de Wada. Sí, claro que soy consciente de ello. Dentro de mí he pensado que es algo que se dice para tratar de hacer daño. Pero dejemos ya ese tema. Pues a quién le importa. Me echó agua en el vaso y me preguntó cómo estaba. Pero yo no me sentía con ganas de hablar. Me esforcé en hablar de tonterías y luego me inventé una excusa para marcharme. No quisiera irme, pero mañana tengo que levantarme temprano. Sí, por supuesto, lo entiendo. Aunque parecía algo sorprendido. ¿Ya te vas, Takako?, me preguntó el propietario cuando me vio ir hacia la salida. Sí, respondí y casi salí corriendo. Debía de tener un aspecto horrible, seguro que el dueño le entendió enseguida.
Mejor no ir a la cafetería durante un tiempo. Mientras caminaba, mi humor fue empeorando y por momentos solté al menos 30 suspiros. Fue en el metro cuando me di cuenta de que había olvidado sobre la mesa el libro que estaba leyendo. Capítulo 15. La tía Momoko y yo habíamos quedado en la estación de Shinjuku a las 10. El cielo estaba lleno de nubes, pero en la previsión meteorológica de la televisión habían dicho que se iba a aclarar para la tarde. Salí de casa decidida a no desanimarme por la noche anterior, pues hasta me había pedido días libres para ese viaje. Momoko apareció frente a la atestada salida sur de la estación de Shinjuku con un equipaje tan ligero que nadie se imaginaría que se estaba yendo de vacaciones. Llevaba solo una maleta minúscula. Tenía el pelo recogido en una coleta de caballo y se había puesto un mono negro y una cazadora verde. Como no era muy alta, de lejos se le podía confundir con una niña pronta a partir de una excursión. «Mírate, si no parece que vayas a la montaña», dijo frunciendo el ceño apenas me vio. Como era el primer viaje que hacía después de tanto tiempo, me puse un vestido que acababa de comprarme con el sueldo. Pero me he puesto las zapatillas de deporte y en el bolso llevo todo lo necesario para la montaña. No vas a necesitar tanta cosa. No dije nada. Quizás sí que me había dejado llevar un poco. Mi tía se dio cuenta y dijo: «Bueno, ustedes los jóvenes siempre llevan un montón de ropa cuando van a cualquier parte». «¿Y cuando te haces viejo llevas menos?», repliqué. Momoko me cortó y me dijo que no debía tomármelo a mal, que simplemente para ella demasiado equipaje era una molestia. De hecho, no lo podía culpar por eso. Estiró la espalda y con una reverencia algo teatral dijo: «Así sea, que estos 3 días busquemos la diversión». «Por supuesto», respondí, inclinándome también. Desde Shinjuku tomamos la línea Chou hasta Tachikawa, donde hicimos transbordo con Ome. Yo ya llevaba viviendo en Tokio 5 años, pero nunca había hecho ese recorrido. El tren de la línea Ome estaba casi vacío. Frente a mí estaba sentado un colegial adormilado con aires de granuja y una expresión arisca que no paraba de mover la rodilla. Parecía que odiaba a todo el mundo. Momoko se sentó, entonó una melodía y se puso a mirar por la ventanilla. Yo, por el contrario, como no había pegado ojo la noche anterior, me dormí como un tronco. Cuando abrí los ojos, el colegial enfadado ya no estaba. Quizá había ido a la escuela a regañadientes. Más allá de la ventanilla, las nubes se habían disipado y el cielo era una superficie completamente azul. Las casas eran raras y entre los campos empezaban a verse siempre imponentes las montañas. «Vaya», dije frotándome los ojos. Pero Momoko sonrió complacida y dijo: «Y eso no es nada todavía, ya verás». Bajamos del tren en la pequeña estación de Mitake. Delante de mí las montañas se chocaban contra el cielo azul y justo en el centro había una gigantesca. Estaba repleta de vegetación todavía verde. Aún faltaba bastante para la temporada de los momiji. Allí arriba estaba nuestro alojamiento. «Apenas nos hemos alejado del centro de Tokio y sin embargo parece otro mundo», murmuré, observando el paisaje que tenía delante. Respiré profundamente y sentí cómo mis pulmones se llenaban de ese aire fresco y puro. No podía creer que tan cerca de la ciudad hubiese sitios tan llenos de naturaleza. Si lo piensas, hace tan solo unas décadas que la ciudad se llenó de cemento. La frase de la tía Momoko me hizo pensar en la novela Musashino de Kunida Doppo. En sus tiempos, en la época Meiji, la zona de Matsushino estaba dormida todavía por una naturaleza impenetrable. Era increíble lo rápido que pasaba el tiempo. Fuimos hacia una pequeña parada de autobús en busca de un medio de transporte que recorriese el estatal y trepase por la montaña hacia la estación del teleférico. Cuando llegamos ya había algunos turistas esperando. Eran 2 grupos de mediana edad que subieron al tren junto con nosotras y que vaya a saber por qué viajaban juntos. Saludamos con la cabeza y nos sentamos a su lado. La más anciana sonrió y preguntó: «¿Unas vacaciones, madre e hija?». «Sí», respondió Momoko devolviéndole la sonrisa. Me hubiera gustado corregirla, pero no me apetecía tener que dar explicaciones, así que me limité a sentir. Subimos al autobús y nos abordaron 3 niñas de primaria que se pusieron a hablar con nosotras. Daban la impresión de estar acostumbrados a las turistas y no les dábamos miedo. Momoko parecía adorar a los niños y, de hecho, les complacía respondiendo a sus preguntas con una sonrisa.
¿Y a qué curso van?, les preguntó. Primero, respondieron en unísono. Los padres de los tres regenteaban hostales en la montaña, así que tenían que bajar todos los días para poder ir a la escuela. Cuando les dije, debe ser muy cansador, me respondieron con un bah, muy adulto, que daba a entender lo acostumbrados que estaban a eso. Seguramente se lo habrían escuchado decir a los turistas. Hemos llegado. Bajamos del autobús y seguimos a los niños hasta la subida que llevaba a la estación del teleférico. Ellos iban corriendo, y a mí, que era la última de la fila, me costaba un poco seguirles el ritmo. Momoko se giró y me dijo, «Vamos, Takako, el teleférico baja y sube enseguida, no puedes pararte ahora». Los niños se partían de risa y empezaron a tomarme el pelo al unísono. «Pues así no va bien, señorita, los de ciudad son todos iguales. Mira que yo vengo de una provincia perdida de Kyushu», intenté argumentar. Pero yo no me escuchaba a nadie porque estaban demasiado lejos. ¿Cómo se las apañaba Momoko para tener tanta energía? Aunque no nos llevábamos tantos años como una madre y una hija, me arrepentí de no haber llevado un equipaje más ligero. Cuando llegué a la cabina del teleférico, mi tía me ofreció una botella de té que me había comprado en el kiosco de recuerdos. La acepté muy agradecida y me la bebí de un trago. La cabina subió por la montaña siguiendo el río hasta su nacimiento, y en poco tiempo llegamos al final. Nos despedimos de los niños y seguimos nuestro camino. Ahora que estábamos casi a 1000 metros de altitud, me parecía imposible que una hora atrás hubiésemos estado en el valle. A lo largo del sendero que llevaba a la cima, vimos muchos carteles e indicaciones de los diferentes hostales. El nuestro era el más lejano, y Momoko me dijo como si nada que tardaríamos unos 40 minutos en llegar. ¿Cómo?, dije desesperada. «Ya verás qué vistas», dijo mientras me pellizcaba la mejilla. «¿En serio?», solté casi gritando, y Momoko respondió tranquilamente. «Y tanto». La señora nos acompañó a nuestra habitación. Eran más de las 2 y éramos las primeras huéspedes del día. El interior del edificio era caótico y lleno hasta arriba de cosas, justo como el exterior. A un lado del pasillo habían apoyado una vieja bañera vacía, una montaña de revistas, un televisor antiguo y una guitarra acústica. Eché un vistazo rápido a la cocina y vi que era más de lo mismo. El inodoro, el lavabo y la bañera eran compartidos. Más que un hostal, parecía un albergue donde alojaban a los estudiantes que iban de excursión. Seguro que en verano se llenaba de universitarios. Tal vez las otras partes del sitio también fuesen así. Pero esta parecía particularmente impregnada por un ambiente extremadamente relajado. La nuestra era una habitación que hacía esquina y que nos dijeron tenía la vista más espectacular. Ocupaba más o menos 10 tatamis, el tamaño perfecto para 2 personas. La ventana se asomaba entre la densa vegetación y las cimas de los árboles se agitaban por el viento. De vez en cuando se escuchaba cantar un pájaro, quizás a un tordo. A lo lejos los montes estaban envueltos en niebla, mientras sutiles bancos de nubes bajaban perezosos al fondo del cielo de color verde jade. A fuerza de observarlo, parecía que el tiempo quisiese pararse. Me senté al lado de la ventana y contemplé encantada el paisaje. La tía Momoko también debía estar emocionada porque permaneció un buen rato en silencio, cosa que no pasaba a menudo. Intenté imaginarme cómo sería vivir en un sitio así. Seguro que esa podría llegar a gustarme. Tras un rato escuchamos que llamaban con fuerza hasta la puerta, y entró Haru. Arrastraba una estufa de aceite que dejó en una esquina. «Por la noche aquí hace frío», respondió nuestro gracias con un de nada diligente y se fue. «¿Durante cuánto tiempo trabajaste aquí, tía?». 3 años aproximadamente, creo, dijo tras reflexionar un poco. «¿Y qué hiciste después?». «Un poco de esto, un poco de lo otro. Uno puede vivir donde quiera si se lo propone». No tenía ninguna duda de que Momoko podría vivir tranquilamente donde quisiese. «Bueno», dijo poniéndose de pie, «¿damos un paseo antes de cenar?». Decidimos dejar el verdadero ascenso para el día siguiente, así que nos limitamos a visitar el santuario de la cima, que estaba a un tiro de piedra de nuestro alojamiento, y según mi tía no tardaríamos más de 5 minutos. Llegamos a una esquina donde se amontonaban pequeños negocios de recuerdos y restaurantes minúsculos. Giramos y nos encontramos frente a una gran puerta. El santuario era mucho más bonito de lo que había imaginado. Estaba compuesto por diversos edificios y a lo largo de todo el pabellón central había muchísimas estatuas de piedra. En el cartel informativo leí que había sido construido en el periodo Nara,
del 710 al 794, y que a partir del medievo atrajo masas enormes de peregrinos como centro de culto de las montañas de Kanto. Me sorprendió descubrir que en esas montañas hubiese un santuario tan antiguo, y que desde hace tanto fuese destino de muchísimos peregrinos, pues en el pasado seguramente debían estar decenas de días caminando a través de esos senderos montañosos. Para ellos visitar aquel lugar debía de tener una importancia mucho mayor que para los peregrinos modernos. Yo no era particularmente religiosa, pero esa historia me emocionó. Subimos la escalera bastante empinada y flanqueada por gencianas que llevaban al pabellón principal. Era una escalera larguísima, parece que no acababa nunca. A los otros turistas también les costaba trabajo subir. Cuando alcancé la cima apenas podía respirar. De un modo u otro logramos reponernos y ambas ofrecimos alguna moneda para luego juntar las manos y rezar. Cuando acabé, me giré hacia Momoko y vi que todavía estaba rezando. Tenía una expresión increíblemente seria. Cuando abrió los ojos le pregunté: ¿por qué estabas rezando? Por nada. Pero si estabas toda concentrada. A los santuarios no solo se viene a rezar, a veces también se acude para dar las gracias. Por ejemplo, gracias por haberme protegido. ¿De verdad? Yo siempre he rezado únicamente. ¿Y por qué has rezado en esta ocasión? Por la salud y luego por no tener problemas económicos. La tía Momoko se echó a reír y comentó que era algo propio de mí. Luego echó un vistazo al interior del pabellón y dijo: después de haber dejado la casa de Satoru, lo primero que hice fue venir aquí, y en el camino de vuelta me hospedé en aquel hostal. Sin saber cómo salir adelante, le pedí a la señora que me permitiese trabajar para ella a cambio de una habitación. Hacía poco que había perdido a su marido y Haru todavía no estaba, así que ella también necesitaba a alguien que le echase una mano. Pero he de admitir que fue muy buena al aceptar a alguien a quien no conocía de nada. Me fascinaba su forma de contar la historia, casi como si estuviese hablando de otra persona. Hicimos una última reverencia y dejando atrás el pabellón que ahora brillaba con la cálida luz de la puesta del sol, bajamos en dirección a nuestro alojamiento. Me lavé el sudor con un baño, le cedí la bañera a Momoko y esperando a que terminara, me metí en el futón y acabé durmiéndome. Cuando me despertó, ya era hora de cenar. Mientras estaba en el mundo onírico, habían llegado otros 2 grupos de huéspedes, a los que nos cruzamos en el gran recibidor de la entrada. Una familia y 2 señores de mediana edad. Estos últimos ya parecían estar achispados porque cuando entramos nos saludaron gritando: «Hemos empezado sin ustedes». La cantidad de cosas para comer era exagerada. La señora no paraba de traernos platos: estofado, natto, encurtidos, kimchi, miles de entrantes y platos servidos, incluso tempura. Lo mejor fue el pescado asado al miso, que junto al arroz y a la sopa fueron suficientes para mí. Y de hecho les dejé el estofado y la tempura a los 2 señores. Gracias a la sencillez del ambiente, la sala se animó rápidamente con un agradable alboroto. Los 2 señores eran apasionados de la montaña y solían visitar lugares así. No paraban de enumerarnos sus sitios favoritos. Eran sobre todo lugares donde crecían rosas rugosas o flores de loto, ambas fuera de temporada. Por el contrario, la familia estaba allí para hacer un último viaje todos juntos antes de la boda del nieto. La abuela tenía ya 87 u 88 años. Hubo una pequeña disputa en la familia sobre su edad, y fue el nieto quien empujó la silla de ruedas desde la parada del teleférico hasta ahí. «Pues este es mi último viaje», susurró la anciana. «¿Pero qué dice si todavía es joven? ¿Sabe cuántos lugares más podrá visitar?», le respondió Momoko. Parecía que bromeaba un poco. Tras haber dado las buenas noches a los 2 grupos, Momoko y la propietaria empezaron a hablar como si tuvieran 1000 cosas que decirse, así que decidí volver a la habitación por mi cuenta. Todas las dudas que tenía antes de marcharnos me asaltaron al entrar al cuarto. Cuando empecé a pensar en el comportamiento de mi tía, parecía que se estaba divirtiendo y que volvía a ser la Momoko vivaz de siempre. Obviamente tan solo sentía nostalgia por el sitio donde había trabajado y por eso deseó regresar. Un extraño presentimiento me condujo hasta allí, y a juzgar por cómo terminó todo con Hideaki, los presentimientos y yo no nos llevamos muy bien. Pero sí, en el fondo me estaba divirtiendo. Solo tenía eso en mente mientras esperaba que regresase. «Mañana tenemos que levantarnos pronto, así que mejor nos dormimos ya», dijo mientras se metía en el futón.
aunque yo ya me había adormecido un par de veces y no conseguía volver a conciliar el sueño. La tía Momoko se durmió en 3 minutos. Casi instantáneamente su respiración se tornó pesada y constante, y roncó alguna que otra vez. Qué mala pata haberme olvidado el libro en Suboru. En el momento en que lo recordé me vino a la mente el rostro de Wada. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Tal vez ya dormía. Estaba pasando la noche en un lugar desconocido, lejos de casa. Me sentí un poco incómoda y por algún motivo tenía ganas de verle. Si tan solo le hubiese pedido el número de teléfono. Quizá no nos volvamos a ver. Realmente ya no tiene motivos para regresar a la cafetería. Ese pensamiento me encogió aún más el corazón. Cuanto más reflexionaba, menos lograba adormecerme, por lo que decidí salir de la habitación. Todo el hostal parecía haberse sumido en el sueño, excepto por una habitación al fondo del pasillo por la que el Fusama filtraba la luz. Me acerqué de puntillas y eché una ojeada al interior. Estaba Haru, sentada con las piernas entrecruzadas sobre la mesa y mirando la pantalla de un ordenador. Tenía la misma expresión seria que Momoko cuando rezaba en el santuario. Cuando me giré sigilosamente para irme, se percató de mi presencia y me preguntó: ¿qué ocurre? Bueno, como que no logro dormir. ¿Por qué no das un paseo? Hoy ha sido un día muy bueno, seguro que el cielo está lleno de estrellas. Y me indicó la puerta con la barbilla. Voy a probar. Fui rápidamente hacia la salida, pero me bloqueé enseguida. No había absolutamente nada de luz. Demasiado peligroso para una chica sola. Se lo dije a Haru, que me dio una linterna. Abrimos la puerta en silencio y salimos al jardín. Estábamos bastante altos, y aunque todavía eran mediados de octubre, mi respiración era blanca como en invierno. Alcé la mirada y el cielo estrellado me pareció más cercano que nunca. Las constelaciones que eran imposibles de ver en la ciudad durante esa época, allí brillaban vívidas sobre las crestas montañosas. Fuimos hacia el santuario. A nuestro alrededor todo dormía. No había ni una sola luz. Tan solo se escuchaban las pisadas intermitentes de nuestros zapatos. Perdóname por haberte hecho venir conmigo. No pasa nada, solo estaba leyendo un foro, respondió Haru sacando un paquete de cigarros del bolsillo de los pantalones. Se puso uno en la boca, lo encendió y soltó el humo hacia la oscuridad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Desde que terminé la escuela. La dueña es pariente mía. Ah, no lo sabía. Sí, pues aquí todo es un poco gestión familiar. Y los chicos de las escuelas cercanas vienen a trabajar a media jornada durante las vacaciones. Casos como el de Momoko son muy raros. ¿Te gusta tu trabajo? Bueno, no sé, no he tenido otro. Durante la temporada de viajes estudiantiles el hostal se llena y el ambiente se vuelve muy vivo. Pero fuera de ese tiempo es un poco deprimente. ¿Y ustedes? ¿Cómo es que viajan juntas? A simple vista no se diría que sean muy íntimas precisamente, dijo Haru con el tono de quien no alberga demasiado interés. Ya, quién sabe. Antes de irnos creía que Momoko tendría alguna confidencia que hacerme, pero quizá fueron solo imaginaciones mías. Es cierto que cuando Momoko estaba aquí con nosotras, era mucho más introvertida. Al verla de nuevo me ha parecido feliz. Casi no la reconozco. ¿Ah, sí? Sí, últimamente estaba mejor, pero incluso entonces hablamos a duras penas desde que empecé a trabajar en el hostal. Ni siquiera era capaz de imaginar a la Momoko que estaba describiendo. Bah, ¿qué más da? Concluyó Haru apagando la colilla del cigarro en un cenicero situado frente al santuario. Una estrella fugaz cruzó veloz la bóveda celeste, seguida por un estornudo de Haru. ¿Quieres entrar?, propuse. Haru levantó la mirada y asintió. Capítulo 16. A la mañana siguiente no tenía ningunas ganas de levantarme, así que me quedé en la cama durmiendo. La tía Momoko intentó varias veces quitarme la manta, pero yo la agarraba bien fuerte con las manos y me volví a dormir. Me desperté a las 9 al final, me lavé la cara y fui a buscarla. La propietaria, esforzándose por contener una carcajada, me dijo: pues estaré en el jardín. Y efectivamente, cuando salí la encontré ahí en medio, con un yukata y en una pose extraña. Le pregunté qué estaba haciendo y me respondió que hacía tai chi, que era una costumbre suya desde hace unos años. ¿Sabes que es bueno para la salud y para el ánimo? Si te apetece, querida dormilona mía, puedes unirte a mí. También hacía tai chi cada mañana delante de la librería Morisaki.
Un trabajador que pasase por ahí antes de que abriesen la librería se encontraría una señora de mediana edad intentando hacer tai chi y le costaría creérselo aunque lo estuviese viendo con sus propios ojos. Me imaginé la escena y me dieron ganas de reír. Cuando acabamos de desayunar, Momoko y yo empezamos nuestra excursión a la montaña. Esta vez fui previsor y me había puesto la ropa adecuada. Los otros huéspedes se habrían marchado ya hacía horas, pero no había ninguna prisa. Se lo dije a Momoko y me lanzó una mirada asesina. Salimos del hostal con la propietaria, que nos decía un buen paseo. Nuestro destino era un punto panorámico especialmente interesante al que se llegaba siguiendo un sendero que atravesaba 2 montañas. A nuestro alrededor había muchísimos cipreses, cada uno 5 veces más alto que yo. Aquí y allá aparecían flores selváticas que la tía me señalaba diciéndome sus nombres. Gracias al tiempo que había pasado entre esas montañas, realmente aprendí muchas cosas. En cuanto a mí, la última vez que estuve en la montaña fue cuando aún iba a la primaria. Estaba bien ir acompañada por un guía, sin miedo a perderse. Estaba de tan buen humor que entoné la cancioncita que aprendí en el campo, El oso de la montaña. Pero solo logré cantar la primera estrofa porque el sendero, inicialmente plano, se fue haciendo poco a poco más empinado e intransitable. No sabía muy bien dónde poner los pies y temía tropezarme en cualquier momento. Nunca subestimas la montaña. Sin ninguna preparación física, me bastó entonar una estrofa para quedarme sin aliento. Momoko, sin embargo, no mostraba ningún signo de debilidad y seguía con pasos firmes. Cuando se daba cuenta de que me había quedado muy atrás, bajaba el ritmo para que pudiese alcanzarla. «Señora guía, ¿no podría caminar un poco más lento?», le supliqué tras haber superado un enorme montículo conocido como el Peñasco del Tengu. Pero ella me respondió muy cortante. «¿De quién es la culpa de que sea tarde? Si no nos damos prisa nos tocará volver a oscuras, y por la noche aquí no se ve nada». No pude rebatir eso. «Dentro de poco haremos una pausa. Hasta entonces, ánimo». Me envalentonó y siguió con paso firme. Poco después de mediodía paramos al lado de un manantial. Nos dividimos los 4 nigiri que la propietaria nos había dado como provisiones para el picnic. En el bosque, con la luz que se colaba entre las ramas de los árboles y el sonido del agua, el cansancio empezó a desaparecer. Me senté en una piedra e inspiré una y otra vez el aire puro en un intento de recuperar el aliento. Momoko parecía estar perfectamente y se lanzó inmediatamente a por los onigiri. «Pues sí que estás en forma, tía. Eres tú quien tiene poca energía para tu edad, Takako-chan. Creo que vivirás tantos años como la señora con la que hablamos ayer», bromeé. Momoko se echó a reír. «La verdad es que no lo creo. Estoy enferma. Tengo bastantes problemas». No podía creer lo que había dicho, pero Momoko solo dijo que se había acabado el descanso. Exclamó que faltaba poco y siguió el camino. ¿Enferma? ¿La tía Momoko estaba enferma? No lo parecía para nada. Como no me había movido todavía, se giró para llamarme. «Si vuelves a pararte, te dejaré atrás». Puse pies en polvorosa y alcancé su pequeña figura. Seguimos caminando casi sin decir una palabra. Bajamos por un sendero lleno de guijarros. Luego rodeamos la ladera de la montaña y volvimos a subir hacia un segundo sendero. Un continuo sube y baja que mis piernas le costaba aguantar. Por fin se abrió el cielo ante nosotras, señal de que habíamos llegado a la cumbre. Nos encontrábamos en un mirador que recordaba la cima aplanada de un flan. La extensión marrón y roja de pinos y un pico empinado. En un banco justo enfrente reposaba uno de los señores de la noche anterior, pero aparte de él no había nadie más. Nos sentamos en un banco delante del suyo. Una suave brisa refrescaba nuestras mejillas y nuestros cuerpos. El paisaje que podía verse desde la cumbre de la montaña era verdaderamente hermoso. Los picos rivalizaban entre sí rodeados por ese brillo verde de la vegetación. El cielo estaba cerquísima. El aire era puro y tras observar un poco daba la sensación de que te absorbía. Logré ver Tokio a lo lejos, esforzándome, como una superficie de granos minúsculos. Desde la cima de la montaña era extraño pensar que el día siguiente yo también estaría ahí. ¿Y si viviese siempre aquí? No sé. Quizá Momoko también lo había pensado en su día. «Tía Momoko, ¿sí? ¿Por qué te fuiste de casa y dejaste al tío Satoru?» Me entraron ganas de saberlo, independientemente del favor que me había pedido mi tío. Tal vez llegados a este punto me daría una respuesta. Sentía que sí. «Bueno», asintió ligeramente mientras miraba fijamente hacia adelante. En esa misma posición esperé a que retomase el discurso.
Una golondrina cruzó en silencio el cielo sobre nosotras. Ya te he contado que antes de conocer a tu tío estaba enamorada, ¿verdad? Sí. Cuando estuvimos juntos me quedé embarazada. Siempre había deseado una familia, así que estaba en el séptimo cielo. Pero él no era feliz, seguramente porque ya tenía mujer e hijos en Japón. ¿Quién sabe? Aunque por aquel entonces yo no lo sabía. Un soplo de viento levantó el polvo del terreno, luego volvió la calma. Si por entonces hubiese sido más fuerte, quizá habría podido proteger a aquel niño, pero las cosas no salieron bien. No me sentía capaz de perseguir mi felicidad a costa de hacer sufrir a otra persona, ni tenía el coraje de asumir el precio de mis decisiones. Después me arrepentí profundamente, pero ya era tarde. Suspiró y esbozó una sonrisa. Luego conocí a Satoru y me casé con él. Él, como yo, quería tener hijos, pero no llegaban. Hasta que finalmente, y tras 10 años, me quedé embarazada de nuevo. Satoru estaba tremendamente feliz y yo no podía parar de llorar de alegría. Pero el niño murió antes de que pudiese dar a luz. Fue mi castigo. El castigo por haberle quitado la vida al niño que había estado antes que él. No tenía ningún derecho a criar a ningún niño. Satoru intentó todo para consolarme, aunque él estuviese sufriendo también. Es un hombre bondadoso, a veces demasiado. ¿Has podido comprobarlo tú también? Asentí con decisión. Más adelante hice de tripas corazón y me esforcé por ayudarle a levantar de nuevo la librería. Seguramente por respeto a mis sentimientos, Satoru no volvió a hablar de niños, y empezó a dedicarse en cuerpo y alma a la librería. Yo también amaba esa librería, aunque en eso no le podía ganar. Pero no era suficiente. Pasaron los años y la tristeza no se disipaba. Seguía sintiendo un abismo en mi interior, y esa sensación de vacío, en lugar de desvanecerse, parecía que aumentaba a diario. Por algún motivo, el mero hecho de estar junto a Satoru me hacía sentir como si lo estuviese traicionando. Hasta que un día, sin saber muy bien cómo, me encontré aquí arriba. Cuando acabó de hablar, soltó un gran suspiro, como si hubiese estado conteniendo el aliento hasta ese momento. He sido egoísta. Entendería que me desprecies, pero no sé por qué no era capaz de hablar con él. Tenía miedo. Imagino que te habré dejado una mala sensación. No sabía qué decir. En ese momento de mi vida no podía ni imaginar cuánto dolor debía de haber sufrido. No obstante, llegaba a entender que sus sentimientos eran sinceros, y nada que dijese haría justicia a su honestidad. No dije nada mientras sacudía lentamente la cabeza. Tras un rato, Momoko se levantó y dijo: «Perdóname por esa charla tan aburrida. Vamos, démonos prisa en volver». Me giré y vi que el sol había empezado a ocultarse tras las montañas. Durante el regreso, la tía Momoko retomó el camino a paso veloz. Yo estaba confundida, inmersa en 1000 pensamientos y distraída, por lo que acabé tropezando y cayendo de culo al suelo. Cuando llegué al refugio agotada, ya había anochecido y empezó a caer una fina lluvia. Faltaba 1 hora para la cena, así que fui directa a darme un baño. Me quedé sumergido un buen rato y con los ojos fijos en el techo. Había sido un día muy largo. Miré por la ventana y vi que había caído la noche totalmente negra. El vapor color leche se confundía en el aire como absorbido por la oscuridad. Noté cómo se abría la puerta, me giré y en medio del vapor vi a Momoko completamente desnuda. Sin ropa parecía todavía más pequeña. ¿Puedo unirme? Sí, claro. Y entró sin esperar mi respuesta. Eres muy joven, Takako. Todavía tienes la piel elástica, dijo echándome un vistazo. Me dieron ganas de darle la espalda instintivamente. En realidad yo ya tengo una edad. De eso nada, aún tienes mucho tiempo. Mira qué línea tan elegante desde el cuello hasta el pecho. Con el paso de los años se forman un montón de arrugas. Tú estás toda lisa. Qué envidia, respondió. Ya harta le dije, empiezan a aparecer insinuaciones. Momoko se rió abiertamente. Qué exagerada eres, Takako. Su voz resonó por todo el baño. Viéndola desnuda me di cuenta de que tenía una fea cicatriz vertical en el abdomen, señal de una operación quirúrgica de unos 10 centímetros. No parecía querer esconderla, pero a pesar de eso me sentí incómoda y aparté la mirada. Recordé lo que me había contado por la mañana. Tenía un nudo en la garganta, no podía hablar. Momoko se levantó y entró en la bañera junto a mí. Cerró los ojos y con una expresión de felicidad dijo: «Oh, qué maravilla». Mirándola de reojo me dieron ganas de abrazarla.
Señalé la ventana y le dije, mira. Y mientras estaba distraída me lancé a su cuello. Momoko presintió el peligro y se apartó gritando, ¿pero qué haces? Nada. Respondí mientras me esforzaba por mantener un gesto serio y la arrinconaba en una esquina como un perro pastor con una oveja. ¿Qué te ha dado, Takako? Tienes la mirada fija, dijo con un tono entre el miedo y la diversión. Me agarré a ella, cerré los ojos y apreté fuerte. Sus hombros eran pequeños pero cálidos. ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? Momoko puso resistencia, pero no solté a la presa. Cuando entendió mis intenciones, me dejó hacer. ¿Qué lío, Takako-chan? No se ve que tenías estos gustos, bromeó. Deberías prestar más atención. Me reí. Luego nos quedamos un buen rato ahí abrazadas en una esquina de la bañera. Fin del capítulo 16. Yo sé que les dije que en esta transmisión íbamos a terminar la lectura, pero yo creo que el final mejor lo dejamos para el siguiente directo, siendo que ya llevamos 50 minutos leyendo. Gracias a la gente que se conecta para ver estas narraciones. Espero que estén siendo de su agrado. Y si es así, pues recordarles que le den like, que se suscriban para que no se pierdan las siguientes transmisiones, las siguientes narraciones. Pero por sobre todo que consuman la obra original para apoyar a su autor. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otro directo. Adiós.